en las afueras de Cuencamé, Durango, en un rancho que el hijo más famoso que dio ese municipio, compró con el dinero de las canciones que hicieron llorar a los migrantes mexicanos en Chicago, en Phoenix, en Los Ángeles y en todas las ciudades del norte, donde un hombre con sombrero y un saxofón podía llenar un salón de baile hasta los topes. Hay una silla de madera que mira hacia el horizonte del altiplano duranguense. Esa silla estuvo ocupada durante más de 60 años por dos personas. Lorenzo la utilizaba para componer, Rosa María para bordar. Él encontraba los versos mirando hacia las montañas. Ella lo miraba a él. Desde que Rosa María murió, Lorenzo se sienta solo en esa silla y es desde esa silla desde donde vamos a contar la historia que no se contó bien cuando ocurrió. La historia de un hombre que grabó más de 100 álbumes y cerca de 1000 canciones, que llenó estadios en México y salones de baile en Estados Unidos durante 40 años sin parar, que inventó un sonido, en norteño con saxofón que nadie había escuchado antes y que después él nadie ha podido replicar con la misma autenticidad, que construyó un rancho en Durango con caballos y establos y un gallinero que según él mismo era donde encontraba la inspiración y que cuando su esposa murió en 2023, después de 67 años de matrimonio, quedó tan en silencio que sus fans creyeron que también él se había ido. Pero hay preguntas que esa historia no respondió cuando ocurrió. ¿Cuánto vale realmente el rancho de Lorenzo de Monteclaro? ¿Qué clase de vida construyó en ese pedazo de tierra duranguense mientras sus canciones sonaban en la radio y sus discos se vendían en los mercados de la frontera? ¿Y cuál es la historia detrás de la carta que Rosa María le escribió antes de morir y que lo convenció de volver a los escenarios cuando todos pensaban que ya no había razón para que lo hiciera? Y la pregunta más difícil, la que sus hijos y sus fans se hacen en voz baja desde que volvió al escenario más delgado y más callado, pero con la misma voz de siempre. ¿Puede un hombre de casi 90 años seguir siendo una leyenda cuando el corazón de que dependía todo lo que fue ya no está? Antes de terminar este video vas a tener todas las respuestas. Comencemos. Lorenzo Hernández Martínez nació en Cuencamé, Durango, en un año que las fuentes documentan con la imprecisión que tiene la vida de los hombres que crecieron en el campo mexicano del siglo pasado, donde los registros civiles no siempre eran la primera prioridad de las familias que tenían cosechas que levantar y animales que cuidar. Lo que sí está documentado es la historia de un muchacho delgado que cantaba en los campos mientras ayudaba a su padre con las cosechas de maíz y frijol del altiplano duranguense. Cuéncame en aquellos años, un municipio del semidesierto de Durango, donde el sol cae con una intensidad que en el verano hace que el aire vibre visiblemente sobre la tierra, donde los mezquites crecen torcidos y resistentes, como si el paisaje mismo les hubiera enseñado que sobrevivir requiere adaptarse a las condiciones sin quejarse, donde las familias trabajadoras criaban a sus hijos con el tipo de valores que en el norte de México tienen una claridad y una contundencia que otras latitudes del país no siempre replican. El trabajo es la única moneda que no se devalúa. La familia es lo primero y lo último, y la palabra dada es tan sagrada como cualquier contrato firmado. Lorenzo creció en ese entorno con su padre, con la tierra, con los animales del rancho familiar, que aunque modesto, era suficiente para que una familia trabajadora del Durango rural tuviera algo que defender y algo que heredar. La música llegó de la manera en que llega en los ranchos del norte de México, por el aire, en los jaripeos, en las fiestas patronales, en las canciones que los trabajadores del campo cantaban mientras realizaban las labores que el calendario agrícola del semidesierto imponía con su ritmo implacable. Lorenzo absorbió ese sonido desde niño con la naturalidad de quien no distingue todavía entre lo que está aprendiendo y lo que ya sabe. A los 18 años llegó a una estación de radio en Torreón, la XCDN, y cantó en un concurso amateur donde no ganó, pero donde su voz dejó una impresión suficientemente fuerte para que le invitaran a cantar en ferias, jaripeos y bautizos de la región. No era el tipo de debut que genera portadas. Era el tipo de debut que ocurre cuando el talento real encuentra su primer micrófono. El nombre artístico llegó durante una de esas primeras apariciones radiales. El locutor lo presentó como Lorenzo de Monteclaro porque su voz es tan clara como una montaña. El nombre pegó. Sonaba como el título de una canción ranchera llena de paisaje y de cielo. Y Lorenzo lo adoptó sin demasiado protocolo porque en el norte de México las cosas importantes raramente requieren mucho protocolo. Lo que sí requirió mucho trabajo fue construir la carrera que siguió a ese nombre. Sin disquera, sin representante, sin formación académica en música, Lorenzo fue construyendo su audiencia presentación por presentación. Primero 100 personas, luego 200, luego salones de baile que no daban abasto. La gente del norte lo quería porque lo que cantaba era lo que ellos vivían. El amor, la traición, la nostalgia del que se va, el orgullo del que se queda. Y lo cantaba con un instrumento que nadie había usado en esa música antes de él,
El saxofón. La decisión de incorporar el saxofón a la música regional norteña fue la decisión que cambió la historia del género. No fue una decisión teórica ni el resultado de un estudio de mercado. Fue el experimento práctico de alguien que escuchó ese sonido y supo instintivamente que pertenecía a la música que hacía. El saxofón tiene en sus registros graves algo que resuena físicamente en el pecho del que lo escucha con una intensidad que el acordeón solo puede parcialmente replicar. Y en los corridos de desamor y de frontera que eran el repertorio central de Lorenzo, esa resonancia era exactamente lo que las historias necesitaban. Ese sonido, el norteño con saxofón, fue adoptado después por decenas de grupos. Los Rieleros del Norte, los Invasores de Nuevo León, Conjunto Primavera. Todos ellos reconocieron a Lorenzo como la referencia original, el verdadero padre del estilo. En 1973 llegó El Ausente, la canción que lo convirtió en leyenda. Una melodía construida alrededor de la experiencia del migrante, del hombre que se fue al norte buscando trabajo y que extraña su tierra, su familia, su rancho, los olores y los sonidos de lo que dejó. Una canción que no tuvo que promocionarse porque el público que la necesitaba la encontró solo, la forma en que se encuentran las cosas que llenan un vacío real. El Ausente se volvió himno en los salones de baile de Chicago, de Phoenix, de Los Ángeles, de Dallas, de todas las ciudades donde los trabajadores migrantes mexicanos construyeron sus comunidades lejos de sus pueblos. La canción sonaba en las radios de los camiones de los jornaleros, en los bares donde los sábados por la noche la nostalgia tenía permiso de ser sentida en público, en las bodas, donde los que se habían ido y los que se habían quedado bailaban juntos por unas horas antes de que el lunes volviera a separar los mundos. Lorenzo solía bromear sobre la fecha de grabación con ese humor norteño que mezcla la modestia y el orgullo, de manera que solo funcionan las personas que genuinamente tienen ambas cosas. Decía que la grabó como a los 58 años, sin que eso fuera estrictamente verificable, pero que ilustraba perfectamente la paradoja de su carrera. El hombre que se convirtió en leyenda con una canción sobre la ausencia estuvo presente en la vida de millones de personas durante décadas. Ahora hablemos del rancho, porque el rancho de Lorenzo de Monteclaro en Durango es el corazón de todo lo que sigue en este video y merece ser descrito con la precisión que le corresponde. Lorenzo compró el rancho con el dinero de las giras, no de golpe ni con la extravagancia del artista que llega a ser rico de repente y gasta sin calcular. Con la meticulosidad del hombre del campo que sabe que la tierra es el único activo que realmente dura, que los discos pueden dejar de venderse, que las giras pueden terminar, que la fama es volátil de maneras que la tierra no lo es. El rancho está en las afueras de Cuencamé, en el mismo municipio donde Lorenzo creció, no porque no pudiera haberse ido más lejos, ni porque no tuviera las opciones que otros artistas de su generación tuvieron, sino porque volver a donde uno empezó cuando uno ha construido algo era para Lorenzo la única manera honesta de usar lo que la música le había dado. La propiedad tiene varias decenas de hectáreas. Suficiente tierra para que el ganado tenga espacio real, para que los caballos pasten con la libertad de los animales que no están confinados, para que entre la casa principal y los corrales haya la distancia que los ranchos funcionales del norte de México requieren para que las operaciones cotidianas tengan su ritmo sin que unas interfieran con las otras. La casa principal es una construcción de mampostería con techos de teja que en el semidesierto duranguense resiste el calor de verano y el frío del invierno con igual eficiencia. No tiene la arquitectura de las residencias que aparecen en las revistas de diseño de interiores. Tiene la arquitectura de los lugares que se construyen para ser habitados de verdad durante décadas, con la solidez de lo que está pensado para durar más que sus dueños. El corredor exterior con vista al horizonte es el espacio más importante de la casa. Ahí está la silla de madera que mencionamos al inicio. Lorenzo la puso ahí hace décadas porque desde ese ángulo se ven las montañas del occidente de Durango cuando el cielo está despejado y porque ese paisaje producía en él exactamente lo que necesitaba para componer. La combinación de grandeza natural y silencio que hace que las palabras lleguen sin que tengan que ser forzadas. La cocina de la casa del rancho tiene el corazón de adobe, que en el norte de México es el elemento arquitectónico más honesto que existe. Una hornilla de leña que coexiste con la estufa de gas, un comal permanentemente listo, la alacena con los chiles secos y las especias que dan sabor a una cocina norteña de rancho que no sigue ninguna receta del libro de cocina, sino la tradición oral de las mujeres que cocinaron en ese tipo de cocinas durante generaciones. Rosa María cocinó en esa cocina durante décadas, sus tamales de elote, su cabrito al pastor, el asado de boda que hacía cuando llegaban visitas importantes. Lorenzo hablaba de la cocina de Rosa con el tipo de especificidad afectiva que tienen los hombres que apreciaron lo que tenían cuando todavía lo tenían y que lo saben con más claridad desde que ya no está.
Los establos tienen entre 8 y 12 caballos, dependiendo de la temporada y de las compras y ventas del año. Lorenzo tiene predilección por los cuartos de milla, la raza que en el norte de México y el sur de Texas es la favorita de los charros y los jinetes de trabajo, porque combina velocidad explosiva con el temperamento manejable que los caballos de uso cotidiano necesitan. Los monta él mismo en las mañanas con el ritmo más lento que la edad requiere, pero con la seguridad del jinete que lleva décadas en la silla y que conoce la diferencia entre la prudencia que la edad enseña y la timidez que nunca fue parte de su carácter. El gallinero es el elemento del rancho que Lorenzo menciona en las entrevistas con la frecuencia de alguien que lo considera parte central de su vida creativa. Decía que entre los animales y la tierra mojada encontraba sus mejores versos. La frase sonaba a broma cuando la decía con su humor norteño característico, pero tenía el núcleo de verdad que suelen tener las bromas de los que se conocen bien. El gallinero no es inspiración metafórica. Es el lugar donde Lorenzo iba cuando necesitaba pensar sin que nadie lo molestara. Los animales no hacen preguntas, no reconocen ni expectativas ni logros. Son simplemente lo que son con una claridad que el mundo del espectáculo raramente provee. La piscina del rancho es la concesión más visible al tipo de lujo que alguien con el nivel de ingresos de Lorenzo puede permitirse sin que resulte incongruente con la austeridad fundamental del lugar. No es la piscina del hotel de lujo ni la del rancho de exhibición. Es la piscina de un hombre que en el verano del altiplano duranguense, con sus temperaturas que en julio y agosto suben a los 35 gramos, tiene sentido práctico de reconocer que el calor es real y que la solución al calor también puede ser real. El rancho tiene también establos para la producción ganadera, no a escala industrial, a la escala correcta para un propietario que administra su rancho como un ranchero serio y no como un artista que compró tierra para tener algo que presumir. El ganado produce. Las ventas se hacen en el mercado ganadero local con la normalidad de las transacciones entre gente del campo que conoce el valor real de los animales que cría. El valor de la propiedad del rancho en el mercado inmobiliario actual de la región de Cuencamé, Durango, está entre 5 y 8 millones de pesos, más modesto que las propiedades de los artistas más ricos de su generación. Exactamente lo que Lorenzo habría querido si le hubieran preguntado. Un rancho que trabaja, no un monumento al éxito que nadie habita. Ahora la fortuna, porque la fortuna de Lorenzo de Montecaro es uno de los temas sobre los que la cobertura mediática raramente produjo los números correctos, porque los números correctos requerían entender una carrera construida sobre un volumen de trabajo que la mayoría de los periodistas de espectáculos no estaban equipados para cuantificar. Más de 100 álbumes en 60 años de carrera con una cadencia de producción que en sus años de mayor actividad significaba entre 2 y 3 discos nuevos al año, no recopilaciones ni álbumes de regalías. Discos con canciones nuevas que el público consumía con la fidelidad de los fans que compran por lealtad, además de por gusto. Las regalías de ese catálogo generan ingresos pasivos que no dependen de que Lorenzo esté de gira ni de que esté vivo. Un catálogo de 1000 canciones, muchas de ellas clásicos que siguen sonando en la radio y que en las plataformas de streaming acumulan reproducciones de fans que ni siquiera habían nacido cuando fueron grabadas. Produce una corriente de ingresos que los analistas de la industria musical describen como el tipo de activo más valioso que un músico puede poseer. Las presentaciones en vivo durante sus décadas de mayor actividad, los años 70, 80 y 90, generaron el capital que permitió las inversiones en el rancho y en las otras propiedades que Lorenzo adquirió a lo largo de su vida. En sus años de mayor demanda cobraba cifras que para la escala de mercado norteño regional mexicano eran extraordinarias. Entre 100,000 y 300,000 pesos por presentación en Palen y ferias importantes, con entre 80 y 120 presentaciones al año. Los ingresos anuales solo en trabajo en vivo superaban los 20 millones de pesos actuales. El cine añadió otra capa. Caí de la nube en 1974, Tierra Sangrienta en 1979, Las Tres Tumbas en 1980, Pistoleros Famosos en 1981, películas de acción que llenaban las salas con audiencias que querían ver al hombre de los corridos en pantalla grande con la pistola al cinto y el sombrero calado. Los actores protagonistas de ese cine popular mexicano de acción cobraban entre 50,000 y 150,000 pesos por película. Lorenzo filmó al menos 10 producciones a lo largo de esa etapa. El patrimonio total de Lorenzo de Monteclaro, sumando el rancho, otras propiedades regionales que adquirió a lo largo de los años. El valor del catálogo musical y los activos líquidos acumulados está estimado en un rango entre 15 y 25 millones de pesos actuales. Una fortuna modesta para alguien que vendió el volumen de música que vendió, construida con la lógica del hombre del campo, que no confunde el dinero que pasa por las manos con el dinero que queda. Rancho, la tierra,
los animales. Pero ningún número en ese portafolio tiene el peso del número que cambió todo el verano de 2023. 67. Los años que Rosa María Flores Rivera estuvo casada con Lorenzo de Monteclaro. La historia de Lorenzo y Rosa María no es la historia de amor del espectáculo latinoamericano. Esa categoría de romance de celebridades que los medios empaquetan y venden con el mismo entusiasmo con que venden las rupturas posteriores. Es la historia de un hombre que encontró a la mujer correcta antes de que la fama llegara y que tuvo la inteligencia y el carácter para mantener eso intacto. Mientras la fama hacía lo que la fama hace, complica todo. Las admiradoras no faltaron. Cuando Lorenzo llenaba ferias y palenques con su voz ronca y su traje de charro, y ese encanto discreto que funciona mejor de cerca que en los pósters, la atención femenina era un componente inevitable del éxito. Circularon rumores, historias de breves romances con actrices, encuentros susurrados con locutoras de Monterrey. Nada se comprobó del todo, pero en el mundo del espectáculo norteño de esa época, los rumores no necesitaban comprobación para circular. Lo que sí está documentado es el comportamiento de Lorenzo. Evitó los escándalos. Nunca tuvo el tipo de vida pública paralela que arruinó los matrimonios de muchos de sus contemporáneos. Habló de Rosa María en cada entrevista con el respeto de quien entiende que hay personas que valen más que cualquier titular, y volvió al rancho al final de cada gira con la regularidad del hombre que sabe exactamente dónde está su hogar. Cuando llegaron las giras internacionales, los salones de baile de Chicago, los rodeos tejanos, las ferias patronales de California, donde la comunidad mexicana pagaba lo que fuera por ver a una leyenda viva en persona. Rosa María administró el rancho, supervisó a los empleados, tomó las decisiones cotidianas que el rancho requería con una competencia que los que la conocieron describen como la competencia de alguien que nunca buscó reconocimiento por lo que hacía, pero que hacía lo que hacía mejor que nadie. Cuando Lorenzo decía en sus entrevistas que detrás de todo su éxito estaba su familia, no era el tipo de declaración diplomática que los artistas hacen para generar una imagen de hombre de familia. Era la descripción precisa de cómo funcionaba su vida. La muerte de Rosa María en 2023 golpeó con la fuerza de las cosas que uno sabe inevitablemente que van a ocurrir en algún momento, pero para las que no existe preparación real cuando llegan. Lorenzo canceló todo. Presentaciones, entrevistas, proyectos nuevos. Se recluyó en el rancho con el tipo de silencio que el dolor más profundo produce. No el silencio del que no tiene nada que decir, sino el que tiene demasiado y no encuentra la forma de decirlo sin que resulte insuficiente. Los rumores empezaron a circular con la velocidad que tienen los rumores sobre los artistas de su edad cuando desaparecen del ojo público, que se había retirado definitivamente, que la depresión lo había consumido, que sus hijos le pedían descanso permanente, que el rancho se había vuelto su celda, además de su refugio. Cuando finalmente rompió el silencio, lo hizo con la brevedad del hombre que no necesita muchas palabras para decir lo esencial. Mi compañera se me fue ayer, la que estuvo conmigo en los buenos y malos momentos, triunfos y fracasos. Eso fue todo. No hubo declaración larga ni entrevista en profundidad sobre el proceso del duelo. Solo esas palabras que en su brevedad decían exactamente lo que necesitaban decir. Lo que hizo que Lorenzo volviera a los escenarios fue, según lo que su familia comparte cuando el tema sale, una carta que Rosa María le escribió antes de morir. El contenido exacto de la carta es privado y seguirá siendo privado, porque hay cosas que pertenecen a las personas que las escribieron y a las personas que las recibieron y a nadie más. Lo que se sabe es que la carta incluía un pedido, que no dejara de cantar, que ella seguiría escuchándolo, siempre en primera fila, aunque fuera en espíritu. Meses después de su muerte, Lorenzo volvió al escenario, más delgado, más callado, pero con la misma voz de siempre. Sus fans lo notaron. La voz sonaba igual, pero cargaba algo diferente, más peso, más profundidad, el tipo de textura que solo produce haber vivido realmente las cosas de las que se canta. La vida sigue y la música me sostiene, dijo cuando los reporteros le preguntaron cómo se sentía, y siguió en su rancho de Cuéncame en 2025. La rutina de Lorenzo de Monteclaro tiene el ritmo de los hombres que han llegado a una edad en que ya no necesitan demostrar nada, pero que tampoco saben estar quietos, porque quedarse quieto significaría rendirse y rendirse nunca fue una opción en Cuéncame, Durango. Se levanta temprano. Los ranchos del norte funcionan con el sol y no con el reloj del artista que puede dormir hasta las 10. A las 6 de la mañana, Lorenzo está en el corredor con su café negro, mirando hacia las montañas del occidente duranguense, con la misma vista que durante décadas produjo los versos de sus mejores canciones.
Revisa el ganado personalmente con el bastón que ahora necesita para los terrenos irregulares del rancho, pero que usa con la dignidad de que entiende que el bastón es una herramienta y no una derrota. Los animales no saben que Lorenzo de Montecaro es una leyenda de la música norteña. Lo tratan como al hombre que les trae comida y que recorre sus corrales con la atención del criador serio. Los caballos reciben visita especial en las mañanas. Lorenzo ya no los monta todos los días como solía hacerlo, pero va al establo, los saluda, los revisa, mantiene con ellos la relación que los jinetes de toda la vida tienen con sus caballos. Una relación que no requiere que se monte necesariamente para que sea real. Su hijo Ricardo, el menor, el que siguió los pasos del padre como baterista y que mantiene viva la herencia musical familiar, está en el rancho con frecuencia. Las conversaciones entre ellos tienen el tipo de densidad que tienen las conversaciones entre padres e hijos que han procesado juntos cosas difíciles. La muerte de Rosa María fue difícil para Ricardo también, y el proceso de convencer a Lorenzo de volver a los escenarios después de esa muerte fue un proyecto familiar en el que Ricardo tuvo un papel central. Ricardo es también el que maneja los aspectos prácticos de la vida del rancho cuando Lorenzo está de viaje para las presentaciones que todavía acepta. El que habla con los empleados, el que supervisa las ventas de ganado, el que mantiene operativo un rancho que es también un legado familiar. Y no solo la propiedad de un artista en retiro. En el problema con la visa para las presentaciones en Estados Unidos, el incidente que en 2025 puso el nombre de Lorenzo en los titulares, no por una canción nueva, sino por una complicación burocrática que le impidió unirse a la gira de despedida de su colega Chelo. El rancho fue el escenario donde Lorenzo procesó el desencuentro con la tranquilidad de quien ha aprendido que hay batallas que se ganan con paciencia y no con urgencia. No era una enfermedad, no era un retiro, era un problema administrativo que se resolvería. Y mientras se resolvía, Lorenzo preparó la gira mexicana que llamó con humor norteño el Si Se Puede Tour, programada para septiembre para las fiestas patrias con sus éxitos de siempre, con un homenaje a Rosa María que nadie que lo vio describirá sin que se le quiebre la voz al hacerlo, y con colaboraciones con artistas jóvenes que honran el estilo que él creó. El álbum nuevo que está preparando, tentativamente titulado Monteclaro Vive, es el proyecto más ambicioso de su vejez. No una recopilación ni un disco de versiones. Canciones nuevas en colaboración con artistas de la nueva generación. Un corrido inédito grabado junto a su hijo Ricardo. La demostración de que el hombre que inventó el norteño con saxofón todavía tiene algo nuevo que decir con ese instrumento. Y desde la silla del corredor, mirando las montañas del occidente duranguense, Lorenzo de Montecaro compone, como siempre lo hizo, con el cuaderno viejo que lleva consigo como si fueran oraciones de bolsillo. Con la voz que ya no necesita practicarse porque 60 años de uso la convirtieron en un instrumento que sabe lo que tiene que hacer sin que nadie tenga que enseñarle nada nuevo. Casilla está ocupada por una sola persona ahora, pero Rosa María está en cada verso que sale de ese corredor, en los olores de la cocina donde ella cocinó, en la teja de la casa que ella eligió, en los caballos que ella nombró, en el gallinero donde Lorenzo todavía va a pensar cuando necesita silencio. Es Lorenzo de Monteclaro en 2026 en su rancho de Cuéncame con su bastón y sus caballos y sus canciones nuevas y la memoria de la mujer que fue su todo durante 67 años. Y si creciste escuchando el ausente en el radio de camión de tu papá o en la cantina del pueblo o en la boda de algún tío. Si esa voz ronca con saxofón te dejó algo que todavía está ahí, déjanos tu comentario ahora mismo. Cuéntanos cuál es su canción favorita de Lorenzo de Monteclaro. Cuéntanos si sabías la historia de Rosa María y la carta que la convenció de volver. Cuéntanos si crees que el norteño con saxofón tiene todavía algo que decirle al mundo en 2026. Y si sientes que estas historias de los grandes de la música norteña merecen ser contadas con el respeto y la honestidad que les damos aquí, suscríbete a este canal ahora mismo, porque aquí contamos el rancho, los caballos, la pérdida, la vuelta y la verdad detrás de los ídolos que el tiempo no pudo apagar. Activa la campanita. No te pierdas ningún video, porque lo que viene está de no creerse.